Este número de emergencia que vamos a leer en la Escritura es para cuando nuestra fe a veces empieza a achicarse. Bueno, de hecho sugiero que usted en su casa lea todo el capítulo. Yo nada más voy a leer unos versículos para ahorrar un poco de tiempo, ¿ok? Y estoy hablando del libro de Éxodo, el capítulo 14, los versos 10 al 11 dicen: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y luego me voy al versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Todos sabemos el hecho histórico de cómo fueron liberados los israelitas de los egipcios de casi 400 años de esclavitud. Y este capítulo 14 de Éxodo nos relata exactamente cómo fue esa salida. Y al estudiar el trayecto por donde Dios los guió a través del desierto, nos damos cuenta que en lugar de llevarlos por el camino más corto o por el camino más transitado, el Señor los llevó por el camino más largo, y no solamente era el camino más largo, sino era un lugar cerrado para enseñarles lo que todavía necesitaban saber antes de entrar a la tierra prometida. Mire, los israelitas fueron liberados de las cargas pesadas de Egipto, es cierto, pero ahora debían aprender a vivir como personas libres. Ojo, Dios no nos libertó a ellos, ni tampoco nos ha libertado a nosotros para que ellos hicieran lo que quisieran, ni tampoco para que nosotros hagamos lo que nosotros querramos. Los redimió y pagó el precio de su libertad de ellos y de nosotros para hacerlos a ellos y hacernos a nosotros su pueblo escogido. Yo no sé si alguna vez tú te has preguntado qué hubiera pasado si los israelitas hubieran hecho lo que ellos querían hacer. Yo te digo lo que hubieran hecho: se hubieran vuelto a Egipto una vez más a ser esclavos. Cuando los israelitas creían que ya se había liberado de Faraón, Dios vuelve a traer a Faraón porque todavía había una lección que todos tenían que aprender. Y cuando los egipcios alcanzaron a los israelitas, estos estaban en un callejón sin salida. En cierta forma, los israelitas estaban, como nosotros pudiéramos decir, entre la espada y la pared, con el ejército egipcio descendiendo por el cañón y por el otro lado frenados por el Mar Rojo. No podían huir, aunque hubieran querido huir. Y entonces es cuando nos damos cuenta que no solo Faraón, sino también los israelitas se habían olvidado de las 10 plagas que Dios había mandado a Egipto. Los israelitas, en vez de acordarse de que Dios los había libertado con mano fuerte y poderosa, se llenaron de espanto y de falta de fe. Si el clamor de los israelitas hubiera sido un grito de socorro, otra cosa hubiera sido. Pero ¿saben qué? Ellos no estaban clamando para socorro, sino estaban clamando, reclamando. Mire lo que dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos aquí en medio del desierto? ¿Con qué? Ya vamos viendo
que no solo los egipcios necesitaban aprender de este encuentro del Mar Rojo, sino también los israelitas, ¿verdad que sí? Hay ocasiones definitivamente en que Dios nos permite ponernos en aprietos para nosotros ponernos de rodillas. Bien por los que clamaron a Dios, pero otros clamaron contra Moisés. El miedo los hizo murmurar aún contra Dios, como si Dios no fuera aún capaz de hacer milagros. La fe se los opacó por completo. Ellos se pelearon, riñeron con Moisés por haberlos sacado de Egipto y también estaban enojados con Dios por la grandísima bondad que les había hecho. Fíjense nada más cómo así de groseros son los absurdos de la incredulidad. Pero aquí tenemos otra lección de fe que este líder que Dios había escogido. Los silenciosas oraciones de Moisés prevalecieron delante de Dios, más fuertes que los gritos que el pueblo de Israel estaba haciendo, reclamando. Y un detalle muy importante que a mí me tiene así como que, wow, fíjese bien, la columna de fuego y la nube de día iba en ese momento tras los israelitas. Ellos no necesitaron más guardia porque Dios era su guardia. La estaba usando esa columna como muro entre ellos y sus enemigos. Y fíjese algo muy importante y poderoso que esto nos enseña. La palabra y providencia de Dios tienen un lado negro y tenebroso para el pecado y los pecadores, pero tienen un lado luminoso y grandioso para el pueblo del Señor. Aquel que separó la luz de las tinieblas, asignó la oscuridad a los egipcios y la luz a los israelitas. Y déjame decirte algo, esta diferencia va a prevalecer, porque esta es la diferencia entre la herencia de los redimidos y las negras tinieblas que serán la porción de los que no caminan con Dios. Que no se te olvide eso. Y ahora, cuando todo parecía perdido, Dios mostró su omnipotencia y dividió el Mar Rojo, abriendo paso en medio de las aguas. Demostró que Él es todopoderoso y que puede llevar a su pueblo a través de las dificultades más grandes y hacer camino donde no hay camino. Fue un ejemplo, este favor maravilloso que Dios hizo a Israel. Ellos pasaron por el medio del mar, caminaron en seco por el fondo del mar. Esto es así como que wow y más wow. Este es un grandioso milagro que fue hecho para renovar la fe y animar al pueblo de Dios de todas las épocas, con el fin de que confiemos en Dios a través de las dificultades más fuertes que enfrentemos. ¿Con qué? ¿Qué no podrá hacer el que hizo este milagro tan grandioso? Yo no sé hasta dónde tú puedes dimensionar este hecho. Si hizo este milagro tan grandioso con los israelitas que estaban quejándose y con esa incredulidad tan grande que tenían, ¿qué no podrá hacer con aquel que le ama, que confía en Él y que le obedece y quiere hacer su voluntad? Que no se te olvide. Y bueno, pues si este devocional ha sido de bendición a tu vida, no se te olvide darle un like a la página en YouTube, suscribirte al canal, también un like al portal en Facebook y compártelo. Y que Dios te bendiga hoy y siempre.